Bienvenidos a Mucha Dosis en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Querido Carlos, bienvenido al podcast de la clínica. Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Pedro. Es un gusto estar aquí. Para las personas que no te conocen, Carlos vive, si nos contás un poco tu historia, lo que queda la parte profesional y personal. Bueno, yo me gradué de la universidad en la USA. Yo estudié Ingeniería de Sistemas y se dio la oportunidad de trabajar aquí en esta institución por el tema de esta herramienta GenX, más o menos el año 2016. Yo ya llevo casi, este año cumplo 8 años trabajando aquí en la clínica. Y se dio la oportunidad, bueno, mediante mi ex jefe, que tenía una empresa de desarrollo de software. Entonces ellos trabajaban con esta herramienta GenX. Uno de mis compañeros de la U me llama y me dice, más o menos aquella de la época 2010, me dice... No querés hacer tu tesis, sé que estás haciendo tu tesis, estás buscando un tema, me dice, ¿no? Entonces te voy a presentar esta herramienta de GenX, si has escuchado una vez, la verdad que no. Entonces me dijo, vení para que te lo presente y en base a eso vas a hacer vos tu tesis. Entonces voy, me la presenta la herramienta y la verdad que me gustó mucho. Es una metodología diferente, digamos, a la que estamos acostumbrados, digamos, los informáticos. Entonces, ellos también, aparte que desarrollaban sistemas en esa herramienta, también ellos distribuían, digamos, o sea, vendían licencias a nivel nacional, digamos, ¿no? Entonces, comencé a hacer mi tesis. Justo este amigo se retira, pues, consiguió otro trabajo. En esa época me dice si yo quería reemplazarlo, si quería trabajar con él. Y claro, uno empezó a trabajar y al final, me dediqué a trabajar y la tesis la dejé ahí, no la terminé, ¿no? Entonces pasó el tiempo, como 10 años y recién me titulé y la hice mi tesis, ¿no? En ese tiempo yo estaba sin trabajo, justamente estaban buscando una persona que sepa GenX aquí en la clínica, ¿no? Y me dice mi jefe, están buscando una persona porque hay un proyecto que quieren hacer en GenX, pero es este viernes y justamente el Viernes Santo era feriado. No, entonces me dice, justamente el gerente está viajando y quiere que sea hoy día. Así que fui ese día y para sorpresa estaba Elvio, digamos, que es el gerente de sistema, y Elvio ha sido mi compañero, digamos, en la universidad, digamos, ¿no? Comenzaron a hablar, digamos, sobre este tema de querían hacer el tema de la historia clínica, digamos, no querían pasar todo esto y querían usar justamente GenX, digamos, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, me llamaron después de 6 meses, ¿no? Porque yo pensé que había quedado ahí congelado. 6 meses después fue la decisión. Sí, fue bastante, porque yo pensé que al final quedó ahí nomás o encontraron otra persona. Entonces, después de 6 meses me llaman, me dice, justamente Elvio me dice, estamos necesitando una persona para que trabaje aquí, porque esa vez solamente era para ese proyecto, ¿no? No sé si conoces a alguien que sepa GenX, ¿no? Aparte de mí, no conozco otra persona, ¿no? Y justamente yo estaba, buscando trabajo. Justamente llegué ese día y comenzamos a trabajar en GenX. Ese año 2016 recién habían puesto en producción el tema de consultorio con esta herramienta GenX. Yo ya después empecé ya con el tema de este sistema de imagenología, que ese fue el primer proyecto que hicimos. Y bueno, ahí fue avanzando, fuimos con la historia clínica de consultorio, terminamos con historia clínica de emergencia, internación. Entonces, prácticamente hemos estado haciendo bastante desarrollo. Si uno mira hacia atrás, la verdad que hemos avanzado harto, ¿no? Hemos hecho hartas cosas, muchos proyectos en esta herramienta. Feliz de estar aquí. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Siempre hay nuevos proyectos, hay nuevas cosas que hacer, digamos, ¿no? Eso básicamente. Y bueno, tengo varias anécdotas, obviamente. Me imagino que sí. Me imagino que sí, porque todos esos proyectos suenan simples, pero nunca fueron simples, ¿no? Sí, fueron momentos difíciles, ¿no? Como todo nuevo, ¿no? O sea, siempre cuesta un poquito al comienzo. ¿Cuál fue el proyecto más difícil en el que participaste en la clínica? La parte más difícil fue el tema de internación, la historia clínica de internación. Justamente nos agarró en plena pandemia, entonces estuvimos desarrollando, éramos 3 personas que estuvimos en eso. Y creo que la parte más costosa fue el tema de enfermería, ¿no? Para alguien que no entiende nada de historia clínica, ¿cómo era antes y cómo fue después el tema de la historia clínica digital? Prácticamente antes eran puros formularios, todo era a mano, todos los registros que lo hacían a mano.
pasamos de papel a registrarlo todo desde la máquina, ¿no? Siempre vamos ahí ese rechazo, vamos al cambio, ¿no? Eso fue lo que más nos costó y nos sigue costando, ¿no? Porque mucha gente siempre está acostumbrada a hacer a las cosas a su manera y cuando uno le dice que tiene que ocupar esto o le da una herramienta para que lo realice, como que tiene cierto rechazo, ¿no? Entonces, esa parte es bastante complicada, además, ¿no? El tema no es la tecnología en sí, sino es cómo se aplica y la parte humana. Exactamente, ¿no? Entonces, un ejemplo por ejemplo, la pandemia. Sí. Antes de eso, tengo conocido yo que pagaban luz, agua, internet y todo, tenían que ir al banco Claro. a hacer su cola. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué no lo hace? Yo lo hago de 5 minutos, 10 minutos, lo pago todo y ya está, ¿no? Claro. Cuando vino la pandemia, la gente tuvo que cambiar eso. Entonces, ahora, si te das cuenta, todos lo pagan por QR, incluso vas a cualquier mercado y puedes pagar con QR. Antes no había eso, ¿no? Era efectivo, ¿no? Incluso yo ni uso efectivo, ¿no? Claro. Entonces, todo con tarjeta, con QR, tratar de hacerlo, automatizar todo lo que se pueda, digamos, ¿no? Pero cuando tenés creencias que son muy fuertes o hábitos que son muy fuertes, bueno, los hábitos van ligados a las creencias, nos cuesta cambiar aunque sea algo positivo, ¿no? Porque, por ejemplo, no perder el tiempo yendo a pagar al banco es algo súper positivo, pero no iba a suceder nunca hasta que llegó la pandemia y nos obligó a hacerlo. Entonces, a veces el cambio viene o porque vemos la necesidad del cambio y tenemos una mente más abierta para cambiar, o a la fuerza. Claro, por presión, digamos, ¿no? O por dificultades o por una exigencia absoluta. Claro. Y eso, cuando voy a tener años de escribir la historia clínica, de anotarlo, y vienen y te dicen, ahora lo vamos a cambiar a nivel de sistema, algo que sonaría simple, no es simple porque las personas tienen que aprender algo nuevo. Correcto. Y aprender algo nuevo se rechaza, pero no solamente lo que se rechaza, sino las novelas, ¿no? Que genera, porque ahí la gente que no quiere cambiar empieza a boicotear, ¿no? Exacto. El mismo éxito y se vuelve una profecía autocumplida de que esto no va a funcionar y no funciona porque porque el equipo no quiere, dice que no va a funcionar y por lo tanto hace que no funcione. O sea, es la realidad y por eso en todo proceso de cambio, el primer paso es convencer a que las personas vean, ¿no? Y quieran y de alguna forma voten, ¿no? De que sí lo quieren hacer. Porque si ya el cambio de sí es difícil, hacerlo sin el compromiso de las personas es prácticamente imposible. Que cualquier sistema te diría, en las implementaciones de temas tecnológicos en las empresas fallan porque o tardan mucho más de lo que debieran, principalmente porque las personas no se comprometen. Sí, sí, eso es bastante complicado y eso es lo que más nos costó, ¿no? Porque más que todo, como te digo anteriormente, siempre tenemos cierto rechazo al cambio, ¿no? Entonces, hay que, no, dice, no, pero si yo lo hacía de esa manera, ahora con el sistema tardo más que como lo estaba haciendo antes. Y hoy, ya con los cambios en tecnología que se van viniendo, creo que también se va a hacer mucho más eficiente y automatizado. Lo que vos decís en el tema de la historia clínica digital, en Estados Unidos también, y digo Estados Unidos para que entendamos que inclusive en países tecnológicos hubo una gran crítica hacia que usaban demasiado tiempo en el sistema, ¿no? Cumpliendo todos los requerimientos legales que existen. No. O todos los requerimientos técnicos y tenían menos tiempo para estar con el paciente, ¿no? No recuerdo exactamente qué porcentaje del tiempo las personas en la parte clínica médica se pasan cumpliendo procesos administrativos, ¿no? Uh-huh. No solamente atendiendo al paciente, pero obviamente eso permite también hoy día tomar una mejor decisión clínica, porque al ver la información de una forma, ¿no? El sistema es mucho más fácil analizarlo que de papel. Entonces se fue mejorando y hoy día yo creo que si le preguntas a las personas de la clínica, ¿no? Si hicieron una encuesta, ¿querés volver al papel? No. Todos te dirían que no. Yo creo que eso sería 100%, ¿no? Absoluto. ¿Querés volver para atrás? Y más o menos, ¿para qué? ¿Para qué voy a volver atrás? Pero en ese momento parecía una locura, porque a nivel de pioneros en la clínica, perdón, en Bolivia en este tema, ¿no? Hemos estado ahí, ¿no? Entre los pioneros en este tema. Sí, una historia clínica así completa, creo que hemos sido los primeros, además, ¿no? Fueron momentos bastante duros, ¿no? Bueno, cuando uno dice momento duro, yo creo que uno no entiende lo duro que es. Cuando hablamos de duro en el sistema, si nos comentás qué significa duro para que
tengamos algo gráfico, ¿no? ¿Qué significa duro? Lo que pasa es que toda apuesta en producción siempre es compleja. Pero en producción de sistemas que no, digamos, yo sé que para ustedes todos estos términos no son normales, pero ¿qué significa estar ahí en la trinchera de un lanzamiento como una historia clínica? Significa que te llamen todo el tiempo, ¿Y qué todo el tiempo? ¿A qué hora es? a toda hora, digamos, ¿no? Cuando pones algo nuevo, entonces como que de ahí empieza a correr el tiempo. Y como la clínica es 24/7, o sea, no hay hora, ¿me entendés? Entonces, a veces no suceden los problemas durante el horario normal, por decirlo así. Los problemas empiezan después de A la... veces Después de 10. a veces empieza en la madrugada, o a veces en cualquier hora, ¿no? Entonces, a veces son programas que he hecho por nosotros. Entonces, tenemos que entrar, revisar y tratar de resolverlo, digamos, lo más pronto posible, ¿no? La primera vez fue lo que más me costó, la verdad. Pero ya después, ya fue un poco más tranquilo, digamos, ¿no? ¿Cuánto de lo que nosotros hemos desarrollado en temas de la historia clínica, por ejemplo, cuánto es desarrollado por nosotros y cuánto ya se sube a tecnologías desarrolladas por otros? En porcentaje no sabría decirte pero yo creo que es más lo que tenemos desarrollado nosotros que lo que tenemos, digamos, sistemas comprados, digamos, ¿no? Que ocupamos. Y ahorita, por ejemplo, estamos pasando del sistema antiguo que teníamos, todo lo estamos pasando a esta nueva herramienta, ¿no? De a poquito, ¿no? Porque son varias cosas. El tema contable, todo eso está hecho en el sistema antiguo, ¿no? Entonces, de a poco están pasando todo este tema a la nueva herramienta, ¿no? Dentro de este programa, uno de los temas principales es entender cómo existen los talentos en las personas, pero también cómo se van desarrollando, porque no es que están ahí y si no lo usas día a día, ¿no? Se fortalecen solos. O sea, digamos, yo creo que no funciona así, sino que tenés el talento, pero diariamente lo tenés que desarrollar. En todo esto, digamos, del lado de tu equipo y del lado de la clínica, y del lado de las personas de la clínica, perdón, ¿qué te ha sorprendido con respecto al talento de las personas? ¿Qué ves vos hoy que quizás antes no veía con respecto al talento de las personas? Bueno, yo creo que ahora, con el tema de que ya se trabaja bastante de equipo, y creo que mucha gente igual se siente parte, ¿no? ¿Cómo podría explicarte? Con ejemplo. Explícamelo con ejemplo. Eh, Si no querés dar nombres, no das nombres, pero digamos, a nivel de caso, quizás es una persona que inicialmente uno no pensaba que tenía tantos talentos y cuando le das ciertas libertades empieza a salir. Hay varios colegas, por ejemplo, que han comenzado a sobresalir porque antes no tienen libertad, digamos, de tal vez de expresarse o tienen algún miedo, pero cuando vos le das una tarea, comienzan a sobresalir, ¿no? Entonces, tengo varios, digamos, colegas que sí han comenzado a sobresalir y como que hablan más, participan más. Entonces, el hecho de que sea uno escuchado, creo que eso tiene mucho valor, digamos, ¿no? Que por esa parte yo creo que es bastante positivo, digamos, ¿no? Porque en el tema del área de sistemas, obviamente, digamos, uno lo asocia a una inteligencia ligada a ese tema específico más alta que el normal de las personas, ¿no? Pero como seres humanos, cuando pensamos en la inteligencia global, a veces creo que nos equivocamos. Uno puede ser muy inteligente de ciertas cosas y bastante, digamos, desconocedor en otros temas, ¿no? O sea, no es que el talento, gracias a Dios, no es que el talento, no, es parejo para todos y somos más talentosos en todo. Hay una inteligencia ligada al tema de computación específica, ¿no? Y yo creo que es muy específica. Por ejemplo, yo la viví cuando vos nombrabas a Elvios, ¿no? Que es mi hermano, la viví con él. Él es 5 años menor. Y él era muy inteligente, ¿no? En ese tema de sistemas y quizás no era tanto en otros temas, ¿no? Entonces lo ve. Y creo que cuando vemos los talentos, tenemos diferentes talentos todos, pero todos tenemos muchos talentos en los cuales no estamos por encima de la media y hay muchos talentos que estamos por debajo de la media, lo que sería la parte estadística. Pero en el área de sistema, obviamente, con todas las personas ahí que uno trabaja, son inteligentes en el área específica, pero a veces no tienen desarrollado quizás otras habilidades como la comunicación. Bueno, algo que es increíble es que con toda esa inteligencia de sistemas, cuando hablamos de los jefes y cuando hablamos de las empresas, es como que, ok, vos haces esto, ¿no? Viene alguien y te dice, vos tenés que hacer esto específicamente. Y uno aprende a hacer eso específicamente, pero quizás no aprende a ver el negocio en su globalidad y uno no entiende
lo global, ¿no? Entonces uno solamente hace eso específicamente, después hace otro específicamente y yo hago lo que me dicen, ¿no? Versus entender el desafío global, qué es lo que la empresa necesita e ir, digamos, construyendo lo que la empresa necesita y a su vez desarrollándome en quizás las habilidades que a mí me faltan, ya sean de comunicación, puede ser timidez, puede ser que me falta tener una visión más estratégica, no, porque solamente estoy mirando lo específico. Pero todo eso se desarrolla y como vas viendo cuando la gente empieza a sobresalir, o sea, es increíble porque yo he hablado muchas veces con personas de sistemas que piensan que su trabajo es programar esto versus todas las otras capacidades que tienen las personas. Entonces, y se las creen, o sea, y creen que son limitados de verdad. Entonces, por eso que en el momento que empiezan, como decís vos, en el trabajo específico, cuando empiezan a ver que pueden más, ¿no? Empiezan a desarrollarse y es lo que uno se sorprende, ¿no? Porque esta persona calladita, que uno puede decir, no, quizás no opinaba y que quizás pensaba que su trabajo era no opinar, se empieza a liberar y empieza a ya no ponerse límite. En realidad, en el sistema siempre se caracteriza por ser un poco bastante, o sea, callado. No sé si es... Yo cuando entré a la universidad, me acuerdo clarito, el primer día, porque obviamente en ingeniería están todos, ¿no? Civil, industrial, sistema, ¿no? Y estaban todos, digamos, ¿no? Entonces el primer día me acuerdo porque las primeras materias son cálculo, full matemática, ¿no? Entonces me acuerdo clarito, el primer día de clase, me agarra y todos se comienzan a presentar, me toca a mí, porque la mayoría eran industriales, industrial y civil, digamos, ¿no? Creo que yo era el único sistema. Entonces cuando me toca presentar, me digo sistema y el catedrático me dice, mira, soy sistema, sí. Sos persona sociable, te gusta hablar, me hace... La verdad que no mucho, o sea, siempre he sido bastante callado. Ah, ya, entonces yo creo que he leído la carrera correcta, me dice, ¿no? Entonces pasó el tiempo y yo no entendí la verdad qué es lo que quiso decirme, digamos, ¿no? Después, digamos, lo entendí porque obviamente como estás metido en la computadora, prácticamente estás hablando con la computadora, digamos, porque estás creando todo el tiempo, estás metido, tan metido que obviamente casi no hablas. Entonces, si vos te das un paso a veces por sistema, casi la mayoría está así, digamos. No hablan ustedes, digamos, no. O sea, entonces al haber eso, se pierde la comunicación. Entonces no hay mucha comunicación. Entonces ahí también crea un tipo de problema. ¿Por qué? Porque mucha gente supone. Cuando hacemos algún cambio, por ejemplo, yo estoy tocando un programa que hizo otra persona, a veces por no preguntar, mayoría supone. Subimos a producción y ahí empiezan los problemas. Entonces, con todo este tema que hemos tenido en NERS, ha subido el tema que hoy nos comunicamos mucho más con el tema de los líderes. Entonces, sí, ha habido un cambio, ¿no? Y como decís vos, han comenzado a sobresalir ahí personalidades que antes eran más tímidas, más calladas, digamos, ¿no? Ahora empiezan a hablar más, digamos, ¿no? Ahí yo aprendí algo que es interesante. Uno puede ser más socialmente... Digamos, si tu energía viene de lo externo o viene de lo interno. Hay mucha gente que cuando está con más gente y conversando y todo, le sube la energía. Y hay mucha gente que cuando está solo le sube la energía. Entonces, dentro de ese espectro, algo que uno tiene que ver. Pero también se da muchísimo y los porcentajes son muy altos de las personas que tienen algún grado de tensión en lo social. Que significaría, digamos, si me genera algún tipo de angustia en lo social. Eso significa, digamos, si una cosa es no voy a un junte porque no quiero, ¿no? Y otra cosa es porque me da un poco de miedo. Y un poquito de fobia social va muy ligada a ciertas creencias y si uno las puede desarrollar. Es un miedo que uno puede vencer. Así como el miedo a hablar en público, ¿no? Son miedos que uno puede vencer. Si vos no querés hablar con alguien porque no te gusta y no querés, prefiero no hablar con nadie y por el motivo que fuera es una cosa. Ahora, si a mí me da miedo hacerlo, es otra cosa. Y yo creo que en general, por ejemplo, cuando estás en un grupo y nadie habla, es más miedo que decir, no voy a hablar porque no quiero, porque prefiero no hacerlo. ¿Qué pensás de eso? Sí, o sea, la verdad que yo personalmente creo que de colegio creo que tengo un poco de trauma con ese tema de que hablar en público, preguntar algo, ¿no? O sea, sí te da miedo. Sí, hay miedo más que todo porque anteriormente cuando uno empieza y hace algo, a veces se han burlado, ¿no? Entonces como que se te queda eso metido siempre que vos si vas a preguntar algo, decir, escucha, qué pregunta más estúpida, digamos, ¿no? ¿Por qué estás preguntando eso? O sea, siempre piensa uno eso, por eso a veces no pregunta. Y creo que eso lo llevamos de colegio, digamos, ¿no? Entonces, por eso a veces hay muchas personas que no participan, no preguntan por miedo a que se burlen o por miedo a que... Si vos estás en un grupo y sentís, digamos, algún tipo de sensaciones extrañas cuando toca hablar en público, cuando tenés que hablar en grupo, va más ligado a un poco a ese miedo de la fobia social. Si directamente no te gusta, ¿no?
digamos, como que tenés una persona al frente y no le querés hablar porque no querés nomás y no tenés miedo, va más ligado a un tema de que preferís estar más solo, ¿no? Que estar en grupo. Y dentro de eso, digamos, sería más una persona introvertida. Es como que la energía, ¿no? Va más de adentro a de estar en grupo, a extrovertido. Entonces ahí también, o sea, tenés ese espectro. Son dos cosas diferentes, pero el tema de ese miedo a estar en público se pasa venciendo el miedo. ¿Y cómo se pasa venciendo los miedos? Haciendo. Entonces, por ejemplo, en este podcast que llevamos 42 episodios, obviamente el nivel de miedo que me daba hacerlo al principio, ¿no? Después de 42 veces, ¿no? Claro. Es como que el nivel de miedo va bajando. Porque el cuerpo siente ciertas sensaciones, pero en el momento que la vas venciendo es como, quizás no era tan grave. Entonces, para vencerlo tenés que hacerlo muchas veces, o sea, la repetición, y a nivel inconsciente, subconsciente, ya tu mente va viendo, mira, ese miedo a hablar en público, perdón, que me da pánico. Mira, no me morí, mira. Y lo volvés a hacer y lo volvés a hacer, porque el cuerpo tiene sensaciones como si se estuviera muriendo, ¿no? Y por eso es que uno le huye y porcentualmente uno lo ve en la clínica que hay mucha gente que tiene miedo a hablar en los grupos, pero se va desarrollando. Eso es algo que se desarrolla. Que tu energía va más entre lo introvertido o lo extrovertido. Eso ya es algo muy personal, pero también se va desarrollando que uno entiende que a nivel de equipo no es solo, ¿no? Y que el trabajo que yo le dedico a pensar en los demás es un trabajo que no solamente es bueno, sino también me va a evitar, como decías vos, reprocesos, ¿no? Doble trabajo. Entonces, dejo de estar pensando solo, en general la mirada solamente en mí es una mirada que uno puede cambiar hacia cómo ayudo al equipo, cómo ayudo a la clínica, cómo ayudo a los pacientes. Entonces, también creo que es un ejercicio de dejar de mirar solamente en uno, ¿no? Y estar mirando en los demás. Obviamente, la reflexión y la mirada hacia adentro es para mejorar uno. Empieza a mirar hacia afuera, porque si no, algo que sucede mucho, por ejemplo, en la parte técnica, a veces es que quizás las personas, digamos, del área de sistemas, quizás podrían no ser tan buenos en marketing, ¿no? Por ejemplo, inicialmente, porque y uno de los temas centrales que ha ido cambiando en el mundo y curiosamente ha dado la innovación a los grandes productos es dejar de pensar en sistemas como algo como yo quiero, ¿no? Que sea, y empezar a mirarlo en el usuario, por ejemplo, ¿no? Que ha sido toda la experiencia del usuario. Porque antes el programador decía, yo programo así, ¿no? Y más o menos el usuario tiene que saber código para poder hacerlo versus pensar en el cliente, ¿no? En la experiencia del cliente. Pero son todas cosas que se desarrollan. Pero para ello tenés que estar dispuesto a cambiar. Y volviendo a ese cambio que vos vas viendo, todo se puede desarrollar. Si yo soy introvertido y quiero ser más extrovertido, lo puedo desarrollar. Ahora, ¿significa que voy a llegar a ser la persona más extrovertida del mundo? No, pero te desarrollaste. Si tengo miedo de hablar en público, lo que fuera, voy a ser la persona que hable más sin miedo del mundo, pero puedo mejorar, pues sin duda. Tenemos a veces la mentalidad de que no vamos a poder cambiar nunca, y sí podemos, lo único que hace falta es querer, ¿no? Y aparte hacerlo, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, y ahí es donde la clínica y las empresas y el trabajo te da la oportunidad para ir cambiando. Inclusive, digamos, ahí estar todo el tiempo pendiente para que las personas más tímidas sean las que más hablan, porque son las que más necesitan desarrollar eso, y quizás lo que siempre hablan, ¿no? Callarse un poquito, pero también tienen que desarrollar la habilidad de escuchar, que a veces no. Entonces, cada momento es único, cada persona es única, y todos tenemos la posibilidad de ir creciendo en los diferentes aspectos de lo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, vos has visto que personas han ido creciendo en hablar, en opinar, ¿no? Porque hay algunas personas que habían creído de que su trabajo era solamente programar, ¿no? Sí. Yo solamente programo. Es como el médico que dice, no, yo solamente opero, ¿no? O la enfermera que dice, bueno, y que son creencias reales, ¿no? ¿Cuántas personas en programación dicen, no, yo solamente programo? ¿Cuántas personas de las enfermeras dicen, no, mi trabajo es solamente colocar, ¿no? No sé, la inyección. O el médico dice, yo solamente mi trabajo es operar. Pero obviamente esos profesionales se están autolimitando a un espectro de la enfermera y del médico, una gran parte de su trabajo es cómo se relaciona con el paciente. Y otra gran parte del trabajo es cómo se relaciona con otros profesionales, ¿no? En el caso del sistema también, ¿no? Cómo generamos un ambiente donde las personas sí programen, donde las personas aprendan
nuevas formas con respecto a la tecnología, pero también se genera un ambiente donde las personas se animen a hablar, ¿no? Donde entiendan que no son programadores, sino son la parte estratégica del negocio con respecto a la tecnología. ¿Qué tecnologías nuevas vamos a traer? ¿Qué cambio vamos a hacer? Y también cómo ayudamos a que el resto de las personas cumplan sus metas desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Sí, como te decía anteriormente, igual, creo que la carrera, no sé si es porque piensan así, pero son menos participativos que los que estudiamos el tema. Yo te digo, de la universidad hasta lo laboral siempre ha sido así. Supongamos que en el espectro del 0 al 10, en participativo sean, o sea, en promedio un 4. Si pasamos de 4 a 5, es un gran avance. Claro. Si pasas de un 4 a 6, mejoraste un 50%. Entonces, a veces uno siempre dice, no, si no soy un 10, no lo hago. No, cada día tenés que mejorar. Y tenés que mejorar contra lo que vos no sé. Ahora, es importante la participación de todos. ¿Es importante? Sí, obviamente. Mientras más participo, y esto va para todos los equipos, pero en sistemas, o sea, las metodologías ágiles, ¿no? Las metodologías que se van usando básicamente es cómo puedo ser más eficiente en mi trabajo, pero trabajando en equipo. Y para ello justamente la comunicación es algo central. Si vos sos el mejor programador, pero no te comunicas de la forma adecuada, te hace daño vos y le hace daño a tu equipo. Entonces, mientras que no veas eso, uno de los principales temas es que vos tenés que poder ver y tenés que ver para qué. Entonces, si no ves que tu forma de ser le hace daño a tu equipo, le hace daño a la clínica y te hace daño a vos, no vas a cambiar. Y ahí es donde es interesante también el conversar entre todos para justamente, digamos, si hay alguien en el equipo que no es participativo, ¿no? Acordar con esa persona y vas a participar más que te parece. Ahora, si hay gente que te puede decir, no, sabes que yo soy así, ¿no? Claro. Así nací y no voy a cambiar nunca. Complicadito para tales sistemas, ¿no? Porque esa persona bajo esa mentalidad se va a hacer daño a él y le va a hacer daño al equipo, ¿no? ¿Qué has visto vos que sea un buen inicio del cambio en las personas? Como, por ejemplo, en emergencia nos decía, cuando dos personas no se llevan bien, las pones a trabajar juntas, ¿no? Y un mes después como que ya son mejores amigas. ¿Qué prácticas ustedes en el equipo les ha funcionado para que haya cambio? Obviamente el hecho de tener un líder, eso es un cambio porque, como te digo, pues hay más participación, digamos, ¿no? ¿Por qué ayudaría, digamos, elegir un representante? Y ese representante como que es uno más del equipo, pero es quien lo representa, ¿no? En lugar, ¿por qué eso sería positivo? Yo sé que hoy día no, están sin representante porque la persona que era representante se fue a otra empresa. ¿Por qué pensás que sería, que ha sido importante para el cambio el tema del representante? Porque contagia. Eso contagia a que uno participe. Entonces, ahora que estamos entre nosotros, estamos sin líder, hay mucha más participación entre nosotros, hay más comunicación, digamos, ¿no? O sea, hoy día sin representante se están comunicando más. Igual o un poco más probablemente, digamos, ¿no? Pero, como te digo, no se ha perdido la comunicación, ¿no? A lo que éramos antes, prácticamente ni nos hablábamos, ¿verdad? Era buen día y ya está, digamos, ¿no? Y todo, cada quien estaba en lo suyo y nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora sí, digamos, hay mucha más comunicación, digamos, ¿no? Sobre todo que a veces nosotros tenemos reuniones semanales, o sea, una vez a la semana tenemos reuniones semanales y estamos intercambiando cosas que estamos haciendo. Entonces, a veces, digamos, cuando yo estoy desarrollando algo, a veces necesito ayuda de otro colega porque lo hizo. Entonces, siempre estamos intercambiando cosas, intercambiando ideas. Sí, obviamente ha sido muy positivo porque hay mucha más participación, digamos, ¿no? Y obviamente están sobresaliendo, hay personalidades que obviamente veías que no hablaban, pero ahora sí, digamos, que están sobresaliendo, participan más. Entonces, en ese aspecto sí ha sido muy, 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 muy positivo, ¿no? ¿Qué talentos son los que vos ves en tus compañeros? Y por eso es la importancia del trabajo en equipo, porque como los talentos no están distribuidos de forma equitativa, lo que significa que vos puedes ser bueno en un tema y yo en otro. Por eso es básicamente eso en la esencia del ser humano, ¿no? O sea, todo el progreso que hemos tenido como ser humano es porque yo te ayudo y vos me ayudás. Y entre los dos no es uno más uno, sino es mucho más. ¿Qué talentos en el área de sistemas son los que están distribuidos de forma diferente? O sea, ¿qué habilidades son las que quizás uno tiene y otro no tiene? En tema de sistemas es el tema del lenguaje de programación, pues, ¿no? O sea, cada persona tiene conocimiento diferente del lenguaje de programación. O sea, por ejemplo, las nuevas personas que han entrado, ellos desarrollan en otra herramienta. Otros tienen otro lenguaje.
que yo, o sea, no lo sé, digamos, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, no desarrollan en Genex. Entonces, cuando pasamos cosas, digamos, o quieren pasar cosas al sistema, vienen y me piden ayuda a mí para que yo les diga cómo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, todo este tema que hicieron del parqueo, por ejemplo, está hecho en otra herramienta, está hecho en Python, si no me equivoco. Entonces, igual hay otro que se encarga del tema visual, porque la parte que estudió el sistema también estudió diseño gráfico. Entonces, está viendo todo el tema de la parte visual, para que sea obviamente mucho mejor, que es muy importante hoy en día el tema del frontend, digamos, cómo se ve, digamos, ¿no? Antiguamente siempre uno se enfocaba más que todo que el sistema funcione, que sea eficiente, pero las pantallas no eran muy amigables, por decirlo así, no eran muy bonitas, ¿no? Pero ahora todo es visual, digamos, ¿no? Cada quien tiene su talento, digamos, ¿no? Es un poco difícil decir, bueno, ahora que quiero hacer esto, lo que vos estás haciendo, porque eso requiere, digamos, un cierto conocimiento, una cierta capacitación para que uno pueda hacerlo, porque eso implica que vos tenés que aprender un lenguaje de programación, digamos, ¿no? O sea, al final, digamos, igual en sistema como en todas las otras áreas, requerís diferentes talentos y requerís, ¿no? Y el trabajo de equipo y la ayuda, que aquí es más fácil de ver porque simplemente está hablando de diferentes programas, ¿no? De lenguajes de sistemas. En otras cosas, digamos, puede ser digamos, el otro mundo de talento, digamos, la participación, que sea más comunicativo. Por ejemplo, si fuera la enfermera, quizás quién es mejor para atender al paciente, quién es mejor para hablar con un paciente que está molesto, ¿no? Entonces tenés un mundo de diferentes talentos. Pero cuando decidís ayudarte es donde empezás a lograr resultados diferentes, y por eso es que una organización, cómo nos organizamos hace toda la diferencia. Cómo nos relacionamos hace toda la diferencia. Porque si ustedes pensaran que el trabajo es llegar, no hablar con nadie y simplemente programar, es diferente a entender de que no, mi trabajo es cómo ayudo a que la empresa logre sus resultados. Y cómo ayudo a que la empresa logre sus resultados puede requerir que yo ayude a alguien, puede requerir que yo le enseñe a alguien algo específico, ¿no? Puede requerir que quizás si hay dos personas que se están peleando en el equipo, ayuda a que esas personas, ¿no?, vean que le están haciendo daño a la empresa. Es mucho más allá y no está limitado. Y por eso es que no hay un manual. Vos decías, en algún momento decías, esto es algo complicado. Pero hay una diferencia entre complicado y complejo. Cuando vos sabés, por ejemplo, vos sabés a nivel de sistema, y aquí voy a hablar algo que, si yo muevo, digamos, si yo programo de cierta forma, yo sé cómo va a ser el resultado, ¿no? Y hasta hoy día, toda la parte de software más o menos obedece siempre las reglas, ¿correcto? Entonces yo sé que si hago esto, el software, el sistema va a ser, si yo hago X, el software va a ser Y. En un momento, y ahora con la inteligencia artificial, quizás empiecen a tener sentimientos y a actuar de forma diferente, pero hoy día uno ya sabe que lo que sería, digamos, una pieza. Yo sí sé que la pieza de la máquina siempre se va a comportar de la misma forma, es complicado. Ahora, complejo es cuando yo no sé cómo se va a comportar ante un mismo estímulo, ¿no? Las personas se pueden comportar de diferentes formas. Y a veces cuando la persona se despierta de buen ánimo puede hacer quizás X, y cuando está enojado quizás hace Y. Cuando yo no sé cómo la interacción de dos partes se va a comportar, y empieza a ser complejo. Y los seres humanos somos campeones para lo complejo. Entonces, vos tenés dentro de la programación, tenés temas que van más ligados a la parte de software, pero tenés los temas humanos. Como decías vos, inclusive la adaptación de ciertas tecnologías parte más de que las personas lo quieran hacer, de la tecnología en sí misma. Entonces, aunque ya hoy día venimos con una sociedad que yo creo que se va a ir adaptando más rápido a los cambios, porque no, como que los cambios son más rápidos, ¿no? Antes las tecnologías tardaban años en implementarse, hoy día es mucho más rápido, ¿no? Sí, con metodologías ágiles, entonces necesitas, digamos, cosas mucho más que estén, digamos, ya listas para que se puedan usar, digamos, ¿no? O sea, no puedes perder mucho tiempo. Y con eso de metodologías ágiles, por ejemplo, con Scrum, que hay muchas empresas que usan esa metodología, que obviamente son como grupos, minigrupos, que cada semana, digamos, se juntan para ir intercambiando ideas y ir funcionando, vamos, hasta todos los desarrollos que hacen, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que sea mucho más. Y en el tema de Nexus, por ejemplo, se basa en esa metodología, digamos, ¿no? O sea, yo te puedo desarrollar, digamos, una aplicación mucho más rápido que cuando haces una metodología tradicional, digamos, ¿no? O sea, si la metodología tradicional te toma, 2 meses, te lo voy a hacer en una semana, digamos, ¿no? Entonces, cada vez
las cosas quieren ser mucho más rápidas, ¿no? Entonces, ¿Y qué estás viendo, ya hablando del futuro que se nos viene en la parte tecnológica? ¿Qué te ha llamado la atención de lo que está sucediendo con el tema de las nuevas tecnologías? yo lo veo así como el 95, o esa época cuando yo entró el internet a la primera vez. Yo veo así como la inteligencia artificial ahorita, ¿no? Yo recuerdo bien ese año, justamente mi compañero de colegio, su padre era dueño del colegio. Entonces nos dice, el sábado van a colocar internet, somos de los primeros que van a tener internet, así que vengan aquí al colegio y vamos a navegar, digamos, ¿no? Sabía yo navegar, ¿qué será? Pues no, navegar en botes, ¿será? No tenía ni idea, así que fui, me acuerdo de ver un libro así de 500 hojas, que eran puras páginas web. Entonces esa época era Netscape, Navigator y Internet Explorer, O digamos. sea que había como unas páginas amarillas Claro, era así como una guía física física de todas las páginas web de los lugares que podías que navegar. puedas navegar. Entonces, No había un buscador todavía. claro, no había buscador, o no conocíamos buscador, ¿no? Porque no recuerdo si fue 94 o 95, Claro. pero obviamente así como la guía, digamos, ¿no? Cuando buscando, a ver, esta deporte, digamos, ¿no? Ahí, http, www, así, digamos, ¿no? Enter, digamos, ¡tan! Ahí sale la página, ¿no? Así, wow, digamos, ¿no? Y obviamente eran pues páginas súper estáticas, digamos, ¿no? Que solamente mostraban fotos o textos, nada más, digamos, ¿no? Ya de eso ya fue avanzando, obviamente, ya no solamente si no te daba la aplicación, sino vos ya le podías dar a la aplicación, ¿no? O sea, vos podías mandar la información y te respondía. Eso ya fue mucho más adelante, ¿no? Entonces yo lo veo así, yo lo relaciono ese boom de internet con ahora el boom de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, uso GPT ya prácticamente para muchas cosas porque cada vez es mucho más sofisticado. Entonces, Por ejemplo, ya sí. ¿Para qué lo usas, por ejemplo? ¿En qué momento? para mí de cosas, o sea, como O sea, decir, como cuando entrabas a Google, ahora ya entras a ChatGPT. a ChatGPT. Por ejemplo, hace poco estaba construyendo parte de atrás de mi casa. Tenía ahí la medida exacta. Y yo le pregunté a ChatGPT, con esta medida exacta, ¿qué tamaño de mesa y silla puedo poner? Digamos? Y te dibuja, ¿no? Te dice, bueno, con esto vos podés poner tanto silla, la mesa tiene que ser de esto. Y yo le dije, pero yo quiero, aparte de eso, meter una mesa más grande. Y obviamente ahí te responde, digamos, ¿no? Te dice que lo máximo que podés, las máximas dimensiones que vos podés tener en una mesa, y obviamente te lo dibuja y todo, además, ¿no? No solamente eso, además, ¿no? Por ejemplo, la otra vez le pregunté igual